Bienvenidos a este video tutorial de Excel, donde vamos a presentarles interesantes funcionalidades de la herramienta. De inmediato nos vamos a la estructura de datos de ejemplo. Estructura de datos, aquí la tenemos. Hoy vamos a hablar sobre columnas y filas. ¿Cómo podemos insertar y eliminar filas y columnas? Y otras funcionalidades que tienen que ver con filas y columnas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta estructura y se nos olvidó insertar alguna columna o columnas, porque pueden ser varias, por ejemplo, entre ingresos y gastos, yo me coloco en gastos, si es una columna. Si son dos columnas que quiero insertar al mismo tiempo, tengo que seleccionar la de al lado. La columna de al lado yo la selecciono y ahí son dos. Si fuese tres, tuviera que seleccionar la de al lado de nuevo. Sería gasto diferencia y la de al lado. Serían tres columnas que inserto al mismo tiempo. Pero vamos a insertar una para nuestro ejemplo. Ahí nos colocamos esta columna, por ejemplo, entre ingresos y gastos, la vamos a insertar. Nos colocamos por aquí y en la pestaña de inicio, que en inglés es Home, nos vamos al grupo celdas. Grupo celdas, ahí tenemos varias opciones: insertar, eliminar, formato. Como vamos a insertar, le damos la pestañita y ahí seleccionamos insertar columnas de hoja. Le damos un clic ahí y ya ve que insertó la columna que usted quería, o sea, para añadir alguna información, algún dato. Y ahí usted la insertó. Si usted quiere eliminar esta misma columna, usted lo que tiene que hacer es posicionarse ahí. Si son varias, bueno, tendría que seleccionar esas columnas, esas varias columnas, y son dos o tres, etcétera, etcétera. Usted puede seleccionarla, como le dije al principio, por este método de arrastre o por otros métodos de selección. Nos vamos, en este caso, nos vamos a inicio, al grupo celdas. Y en vez de insertar, vamos a eliminar. Seleccionamos ahí la pestañita de eliminar. Le damos a eliminar columnas de hoja. Le damos un clic y ahí vio que se eliminó esa columna. Si hubiese otras columnas, bueno, se eliminan esas otras columnas seleccionadas. Asimismo, con la fila, si yo tengo, por ejemplo, empresa A y B, y a mí se me olvidó entre empresa A y B poner otra empresa, yo me coloco en la empresa B. Me puedo colocar ahí, o puedo también darle un clic a la etiqueta de fila, que es la número 8. Ahí está. Puedo hacer eso, pero nos vamos a colocar en empresa B. Asimismo, hubiese sido con gastos. Yo también a la etiqueta de columna, cuando cambie de aspecto una flecha hacia abajo, le doy un clic, ahí yo selecciono la columna también. Pero nosotros lo utilizamos, o nos posicionamos, mejor dicho, en la misma celda de gasto, que viene representando la columna. En este caso, vamos a empresa B, que es la fila. Si queremos insertar varias filas, ya usted sabe que tiene que seleccionar hacia abajo el número de fila a insertar. Vamos a suponer en este ejemplo que es una sola fila. Nos colocamos en empresa B, porque es entre A y B, nos colocamos siempre en el segundo. Nos vamos a la pestaña de inicio, igual, a celdas, le damos un clic a insertar y hay una opción que llama insertar filas de hoja. Le damos un clic y ahí insertó la fila. Ahí usted pone ya la información, la digita en esa fila. Si voy a eliminar, el mismo procedimiento. Me coloco donde voy a eliminar la fila, o si son varias, bueno, selecciono las filas a eliminar y nos vamos al mismo proceso, lo vamos a inicio o a home, luego a celdas, eliminar, y le damos un clic a eliminar filas de hoja. Ahí está.
Ahí eliminó la fila y ahí volvió a la normalidad porque es entre A y B que estaba la fila insertada. Lo que hicimos fue eliminarla. Otra de las operaciones de las filas y columnas es que cuando usted vaya, por ejemplo, voy aquí arriba a la B, a la columna B, voy aquí a la columna B, donde divide el B y el C. Si usted observa, ahí el puntero del mouse cambia a doble flecha. Eso significa que tú puedes modificar la anchura de la columna. Ok, puedo hacer esto. Con el método le doy un clic, lo dejo presionado el clic, método de arrastre, puedo ir arrastrando. Aquí estoy disminuyendo el ancho de la columna. Yo puedo ampliarlo de esta forma también. Ahí usted está modificando la anchura de la columna. Al igual de la fila, por ejemplo, si yo quiero en el 7, aquí en la fila 7, entre el 7 y el 8, yo quiero hacer lo que le llaman modificar el alto de la fila, lo puedo hacer aquí, así mismo. ¿Para qué? Para poder ampliar esa altura y la información se pueda ver. Hay informaciones que ustedes pueden digitar en una celda que, que puede estar en esa celda muy congestionada, vamos a decir así, y usted puede ampliarla. Así es que se amplía la altura. En este caso se habla de altura cuando es fila. Si son dos filas, bueno, recuerden que tiene que seleccionar. Cuando usted selecciona esos dos, usted está ampliando esas dos. Míralo ahí. Bien. Entonces, si mismo con la columna, usted puede seleccionarlo desde aquí. Por ejemplo, estas dos columnas quiero ampliar su anchura, también lo puedo hacer así. Ok, ahí está. Bien, ahí las dos están, se está modificando a una anchura que tenga una medida igual. Por ejemplo, 16.14, las dos tienen 16.14. Así que ya ustedes saben. Eso es para uno modificar la anchura o las anchuras de la columna, de las columnas, o la anchura de la columna se una, y también con las filas cambiarle el alto de las filas. También podemos, por ejemplo, ocultar una columna o varias columnas. Por ejemplo, si yo quiero ocultar porque quiero solamente que permanezca ingresos, gasto, institución, quiero ocultar esta columna. Me coloco en esa columna. Recuerden que si son varias que voy a ocultar, tengo que seleccionar previamente las columnas. Entonces me voy a la pestaña de inicio o home, me voy a donde dice formato, en este caso es formato, me voy donde dice, hay una sección que se llama visibilidad. Entonces ocultar y mostrar, y ahí selecciono ocultar columnas. Ahí se fue la columna. Si ustedes observan, ya no está. Si yo quiero que mostrar esa columna, lo que tengo que posicionarme o seleccionar, por ejemplo, desde gasto hasta la G, porque ahí es que está la columna. Vámonos de inmediato a inicio, igual pestaña de inicio, grupo celdas, la opción, la pestaña donde está formato, y ahí vamos a seleccionar en la sección de visibilidad, ocultar y mostrar. Y ahí le vamos a dar a mostrar columnas. Ahí está. Ahí aparece diferencia de inmediato la columna que estaba oculta. Recuerden que lo importante es seleccionar de dónde a dónde es que está en este caso, la columna o las columnas ocultas. Asimismo, las filas, yo puedo ocultar filas, puedo seleccionar varias. En este caso, vamos a suponer que la fila donde está empresa B, que la fila 8, quiero ocultarla. Me voy a el mismo procedimiento, home, inicio, pestaña, nos vamos al grupo celdas, voy a la opción formato,
voy a visibilidad, sección visibilidad, y ahí ocultar fila. Ahí le doy un clic, ya ocultó la fila 8. Si ustedes ven ahí, no está la 8, está oculta. Está oculta. Para mostrarla, lo mismo. Selecciono empresa A y C, que son las filas que están vamos a decir, que están ocultando a la empresa B. Entonces seleccionamos estas dos, nos vamos al mismo sitio, pestaña de inicio, Home, el grupo celdas, nos vamos a formato, nos vamos a visibilidad, sección de visibilidad, ocultar y mostrar, y luego mostrar filas. Le damos un clic ahí y ahí aparece la fila B. Estas fueron las operaciones de filas y columnas. Nos vamos a volver a encontrar en otro video de Excel.